que ven en pantalla para edificar a la familia, los hogares, los matrimonios. Y quiero orar antes de iniciar la enseñanza. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por permitirme el poder compartir tu palabra, Señor, y poder, Señor, enseñar a toda la teleaudiencia que en estos momentos nos están viendo acá en Estelí, toda Nicaragua, los que nos ven a través de internet, los que nos escuchan a través de la radio, Señor, los que están en las redes sociales. Señor, oro para que edifiques a la familia, Señor. Oro, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, hables a los corazones, a las vidas, Señor, que están en esta noche necesitando una palabra, Señor, de consuelo, Señor, de consejería, Señor, una palabra, Señor, de ánimo, una palabra Señor, de aliento, Señor, una palabra de sabiduría. En esta noche, Señor, oro para que bendiga, Señor, a todas las personas que nos están sintonizando, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta noche, el maestro por excelencia, y me use, Señor, como un instrumento en este momento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Seguimos hablando acerca de la familia, el matrimonio. Recuerde que Dios constituyó el matrimonio desde un principio. Según la historia bíblica, el hombre ha existido desde hace más de, podríamos decir, 6,000 y pico de años. Y desde hace 6,000 y pico de años, en el huerto del Edén, Dios creó a Adán y Eva. Entonces Dios creó a Adán y Eva, y ahí el Señor fue cuando instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Al ver el Señor que creó las criaturas, creó todas las cosas, todo lo que es la flora, la fauna, lo tangible, lo intangible, el Señor vio la necesidad de que Adán necesitaba una ayuda idónea, algo que le complementara. Entonces fue Dios cuando creó a Eva, y ahí fue donde el Señor crea o instituye el matrimonio. Entonces, en esta noche lo que quiero continuar hablando es de las decisiones más importantes que una persona debe de tomar en la vida. Y mencionábamos una de las decisiones que no dejamos de pasar por alto, es la de haber aceptado a Jesucristo. Todos nosotros debemos de tomar esa decisión, porque esa decisión es la que va a definir dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Hablábamos de que la vida del ser humano se va formando a través de una serie de decisiones que usted toma. Según las decisiones que usted tome hoy, esas son las que van a marcar su vida, esas son las que van a marcar su destino. Por eso nosotros debemos de prestar mucha atención cómo vamos a tomar esas decisiones, reflexionar, pedirle a Dios sabiduría, porque nuestras decisiones son las que determinan en nuestro futuro. Y una de las que estoy mencionando ahorita es dónde usted va a pasar la eternidad. Entonces usted tiene que pensar muy bien si quiere pasar la eternidad separado de Dios, porque dice la Biblia que toda aquella persona que recibe a Cristo en su corazón, que acepta a Jesucristo, tiene vida eterna y no va a ser condenado, dice la palabra de Dios. Entonces, si usted toma esa decisión, usted ya está definiendo su vida en el futuro, el pasar con el Señor por la eternidad, es decir, el ser salvo a través de recibir a Jesucristo.
Pero el otro camino es rechazar a Jesucristo. Y el rechazar a Jesucristo es prácticamente perder la salvación. Entonces, esa es una de las decisiones que usted debe de tomar. Recuerde que en la Biblia el Señor nos enseña de que el ser humano tiene dos caminos. Y lo voy a recitar nuevamente. El ser humano tiene dos caminos. Dos caminos donde, dependiendo del camino que usted tome, dice Deuteronomio 30:15, lo voy a leer nuevamente, dice: mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Vea qué interesante acá. En la Biblia, acá, el Señor le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés de que tomen una decisión. Está el camino de la vida y el camino de la muerte. Porque dice: yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, como mencionábamos, en el caminar en este mundo, en esta tierra, nosotros siempre nos vamos a encontrar en un momento de tomar decisiones. Entonces, el Señor le dice al pueblo de Israel: tiene dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Más adelante en el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, las decisiones que toma hoy usted son las que van a marcar su vida, una para siempre, para la eternidad, y otras van a marcar su vida mientras estemos aquí en la tierra. Y Dios es claro, le estaba diciendo al pueblo de Israel: si tomas el camino de la vida, le está diciendo en el versículo 19: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, las buenas decisiones nos va a llevar a tener consecuencias positivas en el día de mañana, en el futuro. Por eso esto tiene que ver con nuestra vida personal, tiene que ver con nuestra vida espiritual y tiene que ver con nuestra vida en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Dios fue claro, le estaba diciendo al pueblo de Israel antes de tomar la tierra, que fueran sabios, que tomaran buenas decisiones, que reflexionaran, porque había un camino de la vida donde le iba a ir bien a ellos y como consecuencia eso iba a traer bendición para su familia y sus hijos. Pero también había un camino del mal, un camino donde no iba a traer, podríamos decir, buenas consecuencias, buenos resultados para su vida y para su familia. Entonces, la Biblia nos enseña que nuestra vida es un sinfín de decisiones, es decir, hay decisiones pequeñas, decisiones grandes, pero todo eso afecta nuestra vida. Y Dios le dice al pueblo que tiene que ser sabio, tiene que reflexionar, tiene que ser cuidadoso en lo que hace, en cómo actúa, las acciones a tomar, porque cada acción trae una consecuencia, ¿verdad? Cada acción que tomamos trae consecuencias, ya sea para bien o para mal. Otra de las decisiones que mencionábamos, ya hablamos de la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, porque eso nos va a llevar a la salvación de nuestra alma. Y esa decisión es importante y eso es lo que nos va a afectar para toda la eternidad. Pero también mencionábamos
otra de las decisiones muy importantes en la vida como ser humano es qué piensas hacer en el futuro como persona, es decir, qué vas a estudiar, cuál es tu carrera o tu oficio que vas a escoger, porque eso te va a ayudar a ganarte la vida para formar una familia, para sostenerla y proveerle todo lo necesario. Entonces, desde adolescente, ya uno tiene que ir pensando qué voy a hacer cuando sea una persona adulta. Si voy a ser un profesional, voy a estudiar, voy a prepararme en XY disciplina, voy a estudiar una carrera, voy a ser médico, voy a ser doctor, voy a ser abogado, voy a ser psicólogo, bueno, voy a ser especialista en negocios, cualquiera, o voy a aprender un oficio que me va a ayudar a mí para sostener a mi familia, formar un hogar, todo eso me va a ayudar. Pero también todo eso tiene que ir acompañado con la obediencia a Dios. Son decisiones importantes en la vida. ¿Por qué? Porque eso que usted haga hoy, esa decisión que usted tome hoy, es la que le va a ayudar el día de mañana. Porque el sueño de todo ser humano, de hecho, de un hombre y una mujer, es formar un hogar, formar una familia. Eso fue lo que Dios diseñó desde un principio, en que un hombre y la mujer se unieran con el propósito de crear, formar una familia. Entonces, todas estas decisiones que estoy mencionando ahorita son las que te van a ayudar, te van a servir para el día de mañana. Pero ¿qué sucede? Si nosotros no somos, podríamos decir, sensatos, el día de mañana nos vamos a arrepentir. Y recuerden que hay decisiones que nosotros podemos tomar y que más adelante podemos retractarnos. Por ejemplo, el estudiar una carrera y de repente en el camino digo yo, no me gustó, pues me puedo cambiar y estudio otra profesión o me dedico a otra cosa. O estoy aprendiendo mecánica, no quiero ser mecánico, quiero ser electricista automotriz, quiero ser electricista residencial, quiero ser ingeniero civil o no sé, realmente. Te puedes retractar. Pero hay decisiones que una vez que la tomaste, no te puedes echar atrás. Porque el echarte para atrás, eso te marca y daña tu vida por el resto de tu vida. Si aceptas a Jesucristo, desde el momento que vienes a los caminos del Señor, no puedes retroceder. Porque si una vez vienes a Cristo y dices tú, ya no quiero continuar en los caminos del Señor, y te vuelves en contra del Señor, ¿cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama apóstata a estas personas. ¿Por qué? Porque conocieron, disfrutaron de los caminos del Señor, de las experiencias espirituales con Dios, pero luego dijeron, no quiero seguir. Eso no le agrada al Señor, y recuerda que todo eso te va a traer consecuencias duras y difíciles en tu vida, porque una persona que ha andado en los caminos del Señor y luego se aparta, no le va a ir bien en la vida. No le va a ir bien en la vida. Y como experiencia, yo he visto personas que una vez disfrutaron de andar en los caminos del Señor y se apartaron y ya no regresaron. Hoy yo te puedo contar un sinnúmero de personas cómo han terminado, cómo ha sido su vida. Unos están en la cárcel, otros en los hospitales, otros con una enfermedad terrible en una silla de ruedas, otros están en el cementerio. Quizás no, el Señor quería
darle más tiempo de que disfrutaran su vida con sus hijos, con su familia, pero ellos decidieron el camino, como le dijo Dios al pueblo de Israel, el camino de la muerte. Entonces, si leemos segunda de Pedro, voy a leerlo, capítulo 2. Miren lo que dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso le pasa a quien una vez tomó la decisión de seguir a Cristo y luego se apartó y ya no quiso regresar. Entonces, no te puedes retractar. Ahora, hablamos de otra de las decisiones que estábamos mencionando en la sesión pasada, y es: ¿con quién vas a formar un hogar? ¿Con quién vas a formar una familia? ¿Con quién te vas a casar? Esa es una decisión, hermanos, súper importante, que Dios desea de usted y yo, que usted y yo, ¿verdad?, escojamos bien. Que usted y yo escojamos bien. Porque yo de ahorita explico algo. Cuando Dios instituyó el matrimonio y unió a Adán y Eva, el Señor, el deseo de Él en el diseño de Dios fue para que ellos convivieran por el resto de su vida y se acompañaran mutuamente. Eso fue el deseo y el plan de Dios. Por eso es que el Señor desea de nosotros que cuando tomemos esa decisión seamos cuidadosos. Porque el Señor no quiere que usted y yo se case hoy y mañana se divorcie, se case hoy de nuevamente y mañana se divorcie y ya tenga 3, 4, 15, 5 divorcios. El Señor no quiere eso de usted y yo, porque en la Biblia claramente Dios dice que aborrece el divorcio, pero sí también dio una salida para aquellas personas que son maltratadas, que viven viven una vida peligrando su integridad física, cuando hay infidelidad, cuando una mujer vive en esclavitud, no puede convivir de esa manera con una persona que no la valora, que esto. Pero la Biblia habla cuáles son las causales para el divorcio. Y habla claramente por la dureza del ser humano. Y yo estoy hablando del ser humano, no solamente me refiero en el hombre, porque es lo más común ver en el hombre, que es el que primeramente es el que deja a la esposa, ¿verdad? Porque según las estadísticas hay un alto porcentaje del hombre que deja a la esposa, que es irresponsable, que no le quiere pasar la pensión alimenticia a sus hijos, y lo vemos en los juicios de familia a cada rato, cuando la mujer demandando al marido porque no quiere ayudarle con la pensión alimenticia, o el marido anda con otras mujeres y quiere tener sometida a la pobre esposa y obligarla a hacer lo que él dice. Entonces, Jesús habló de eso, del divorcio, y Jesús dio las explicaciones, las razones por las cuales sí hay una salida. Pero el asunto aquí que estamos hablando es que el Señor, el deseo de Dios en el ser humano era establecer un hogar, una familia, y que las parejas convivieran para siempre. Entonces es ahí donde el Señor quiere que usted y yo tome una decisión correcta.
que use la razón, que use la razón, que reflexione. Porque como persona, a veces solo se van por las emociones y no ven las virtudes de las personas. Solo se van por la apariencia, a veces por la belleza, por las emociones, y no usan la razón. Entonces, esa es una de las decisiones que es muy importante en la vida de nosotros como ser humanos, tanto el hombre como la mujer. Porque, miren, Dios tiene la persona escogida para ti, quién va a ser tu esposo y quién va a ser tu esposa. El asunto está ahí. ¿Cómo lo va a determinar usted? ¿Cómo lo va a identificar? Porque le decía al principio, el Señor te tiene la esposa para ti, y va a haber un momento que el Señor va a permitir las circunstancias, situaciones donde te vas a encontrar con esa persona. Si eres una persona temerosa de Dios, cuidadosa, vas a saber identificar la persona que Dios tiene para tu vida. Pero así como Dios permite las circunstancias para que la persona que Él tiene para ti se cruce en el camino, el diablo te va a mandar docenas. Si eres hombre, te va a mandar docenas de mujeres. Si eres varón, te va a mandar docenas si eres mujer, te va a mandar un montón de varones. Y ahí entre medio hay el diablo disfrazado de ángel, de luz. Entonces, hermano, es importante, esa decisión es muy importante. Entonces, la Biblia nos da a entender que la condición ideal del hombre y de la mujer, como lo decía al principio, es casarse y formar una familia. Yo lo mencionaba. Todo esto está también, imagínense, el Código de Familia, ahora que existe la ley 870, el Código de Familia, se basa en lo que la Biblia dice, realmente, formar una familia, formar un hogar donde existe solidaridad, donde apoyo mutuamente, y comienza a explicar el Código de Familia. Entonces, la condición ideal de Dios es lo que el Señor refiere en Génesis 2:18. Dice que Jehová dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, y nunca ha sido bueno que un varón o una mujer se queden solos. Claro, hay excepciones, porque nos hemos encontrado con personas que no sienten el deseo de casarse, prefieren vivir solos toda la vida. Si es hombre, ya Dios le dio ese don donde no necesita convivir, cohabitar con una mujer. Y si es mujer, igual. Pero eso son excepciones, porque eso es un don que Dios da a las personas, al hombre o a la mujer, son excepciones. Pero el diseño de Dios, el plan de Dios fue ese, que el hombre y la mujer se unieran y formaran una sola familia. Y quiero hacer referencia de ese versículo de Proverbios 18:22. Mire qué interesante. Proverbios 18:22. Este versículo es un versículo que destaca el matrimonio como una gran bendición. Porque el matrimonio es una gran bendición, es un regalo, es una gran bendición divina. Vean lo que dice, afirmando que encontrar una esposa es hallar el bien y recibir el favor o la benevolencia de Dios. Hermano, un hombre que encuentra esposa, una mujer conforme al corazón de Dios, conforme Dios desea, ese hombre, hermano, está bendecido. O sea, aquí en Nicaragua hay un dicho, dice, se sacó la lotería. Y viceversa, una mujer que se encuentra un esposo, un hombre de Dios, hermano, o sea,
no se puede, podríamos decir, eso tiene un valor grande, espiritual, ante los ojos de Dios. Y mire cómo este versículo hace referencia al hombre que encuentra esposa. Dice, encontrar una esposa es hallar el bien y recibir el favor o la benevolencia de Dios. Entonces yo les digo, para un hombre tiene que ser cuidadoso con quién se va a casar. Porque encontrar una buena esposa, y para la mujer encontrar un buen esposo, tiene que ser muy, muy prudente. Tiene que ser cuidadosa. Porque es una decisión, como les decía, eso va a marcar tu vida. Y entonces, en los tiempos que estamos viviendo, es difícil, pero gracias a Dios para aquellos que hemos sido bendecidos, porque la Biblia habla claramente que el matrimonio es una bendición divina, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y es una señal de aprobación divina. Es el proyecto de Dios para el ser humano. Imagínense, es un proyecto de Dios para el ser humano, pero es una decisión que todos tomamos. Nadie nos obliga. Nadie nos obliga. Bueno, como predicadores, como pastores y líderes de una congregación, es deber del pastor aconsejar a aquellas parejas que no se han casado, que no han arreglado su vida. Es importante. Aquellas parejas que están en la iglesia y no han arreglado su vida. Es importante porque el estar solamente unidos sin haber un vínculo legal, civil, y si no se han casado por la iglesia, es importante porque si no lo hacen, están en desobediencia con Dios y eso no es bendición ni para la pareja, ni mucho menos para la familia, los hijos. Entonces, esta decisión es crucial porque esto trasciende para toda la vida aquí en la tierra. Trasciende para toda la vida aquí en la tierra. Hermano, aquí cuando uno se casa, ¿verdad? No se puede uno equivocar. ¿Por qué? Porque si te casas, no te vas a divorciar simplemente porque tu esposa se engordó. Muchos se quieren divorciar porque ya no miran a la esposa como la conocieron hace 5 o 10 años. No, y viceversa. Eso no es así. No puede andar un hombre de esposa en esposa, no. Porque eso no le agrada a Dios. Yo decía anteriormente que sí hay razones por las que una mujer o un hombre se pueden divorciar. Hay razones, pero la Biblia lo explica claramente y más adelante voy a estar hablando de eso profundamente sobre ese tema. Pero ahorita estamos hablando del matrimonio. El propósito de Dios que es que usted y yo sepamos escoger y que nos vayamos por la razón, por el discernimiento y no por las emociones, ni por, hermano, fijarnos nada más solo por la apariencia, no. Ahora, si alguien se casa, porque eso pasa, mire qué triste, han habido matrimonios que se casan y a la semana se están divorciando. El hombre ya no quiere. Yo conocí un matrimonio así. El hombre ya no quería estar con la esposa y no le importó. Se casaron por la iglesia y todo, y a la semana no quería tener nada y se divorció con la muchacha. Qué terrible.
porque eso, ante los ojos de Dios, de hecho no le agrada. Eso no se puede dar. Pero para una persona que no conoce el temor de Dios, que no conoce el amor hacia su pareja y el propósito por el cual Dios estableció el matrimonio, le vale, hermano. Le vale a esa persona. Le vale. Es triste, pero yo le digo ahorita en el programa, a todos los que están viendo el programa, tengan mucho cuidado las muchachas. Porque hay muchachas que les encanta andar buscando extranjeros también. Y mire, hay extranjeros que vienen y no les importa pagar un vuelo no importa en qué parte del continente estén. Se vienen a Nicaragua, vienen a conocer a la muchacha y la muchacha se va, como decimos nosotros, de boca. Y aquella persona viene, se casó, y como son de esa cultura que me caso, si no me gusta, al mes me estoy divorciando. Son de esos hombres que no conocen, no creen en Dios, no creen en nada. Igual también a veces pasa con mujeres que tienen ese tipo de filosofía, ese tipo de cultura. Entonces deben de tener mucho cuidado, porque el matrimonio no es algo que lo va a tomar a la ligera o jugarreta, decíamos, no. Es un proyecto de Dios que Dios creó para unir a dos personas, un hombre y una mujer, formar un hogar, formar una familia, crear hijos, procrear, y que cumplan el propósito para el cual Dios los trajo a este mundo. Entonces no podemos nosotros andar como los famosos, los artistas, que hay artistas que ya llevan como el número 10 de divorcios ya. Entonces hay razones, como les decía, de que un hombre y una mujer se puede divorciar, pero hay que analizar el caso. Ahora con la ley, le decía, con las leyes, el Código de Familia, si alguien no entiende, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios con el matrimonio, cuál es el propósito de Dios con las parejas, no le interesa. Más ahora que la ley te permite divorciarte de manera unilateral, te divorcias y ya. Solo le llega la notificación a la otra pareja, y más cuando si no hay menores de edad, más rápido, en una sola audiencia. Llega el hombre y no quiero estar con mi esposa, presente, busca un abogado, presenta una demanda unilateral, y si no hay hijos de por medio, más rápido. No tiene que pedirle consentimiento a su pareja, tanto el hombre como la mujer. Y de hecho eso no era el diseño de Dios, el plan de Dios, no. Entonces, aunque algunas personas lo hacen, no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque esto lleva muchas consecuencias negativas por este tipo de decisiones, como lo mencionaba. Porque es triste, imagínense, en un divorcio, ¿quiénes son los más afectados? Los hijos. Los hijos. Entonces, si tú escoges a tu esposo o a tu esposa, no significa que no vas a tener problemas, dificultades en la vida, sí. Aún, ¿sabes? A veces surgen dudas cuando las personas son inmaduras. A veces el hombre dice, a lo mejor me equivoqué, o la mujer dice, a lo mejor me equivoqué. Pero si esta pareja pone su matrimonio en las manos del Señor, la gracia de Dios es tan poderosa que obra en tu relación matrimonial, y el Señor te va a ayudar.
a crecer en madurez, en amor, y el Señor te va a ir guiando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque has permitido que Dios guíe tu matrimonio. La ayuda de Dios es importante, puede obrar en tu matrimonio, en tu vida, ¿verdad? Entonces, lo importante es que deje que Dios guíe tu hogar, tu familia, y digas, me casé con esta joven, y si yo decidí casarme con ella, voy a dejar que Dios me guíe, porque el propósito es que termine mis días en mi vejez con ella. Igual la mujer. Pero claro, ¿saben? Un matrimonio que si Dios no es el centro de ese hogar y no permite que Dios les ayude, que su gracia obre en sus vidas, es difícil mantenerse unidos. Es difícil, porque humanamente el ser humano siempre va a buscar por lo propio, va a buscar, se va a dejar controlar a veces por el orgullo, su ego, la soberbia, el machismo y tantas cosas. Y dentro de una relación matrimonial debe de existir el amor, entre la pareja debe de existir la paciencia, el perdón el uno al otro cuando hay errores, cuando hay fallas, cuando se equivocan, porque somos seres humanos, ¿verdad? Con defectos y virtudes, pero debe existir eso que acaba de mencionar, en la paciencia entre la pareja, la comunicación, el diálogo. Eso es importante. El respeto, imagínense, en una pareja que no exista el respeto. Qué terrible es, qué horrible es que un hombre trate a su esposa y le diga, mira, tal por cual, y le diga una gran mala palabrota. Igual el hombre, igual la mujer al hombre. Qué triste es eso, qué horrible. Y ya con hijos, y los hijos creciendo y viendo cómo el Papa trata a su mamá y viceversa. Entonces, ¿saben? Es difícil que un matrimonio así prevalezca. Entonces, ¿cómo se puede construir un matrimonio sólido? Que Dios sea el centro en el hogar. Si usted no, como pareja, está pasando momentos difíciles en su vida, póngase de acuerdo con su esposo, inviten a Dios a sus vidas y dejen que Dios obre en su hogar, en su familia. Comience con ustedes. Hay que dejar a un lado el orgullo, hay que dejar a un lado el ego, el egoísmo. Hay que dejar a un lado eso, porque todos los factores, los aspectos que he mencionado, estos factores son suficientes para que su matrimonio se edifique sólido, siendo Dios el centro de el hogar, de la familia. Pablo fue claro cuando miren lo que Pablo escribe en 1 Corintios 10:24, miren lo que dice. Este pasaje lo podemos aplicar al matrimonio y dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La Biblia es clara. Imagínense en un matrimonio. La Biblia es clara. Pablo escribe y dice que debemos de llamar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. Así mismo. Y igual la mujer tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Dice, porque de la misma manera Cristo así amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A través de cómo? A través de su sangre, su cuerpo,
fue crucificado y Cristo amó a la iglesia. Entonces, además Jesucristo mismo compara la relación entre un hombre y una mujer en un matrimonio como relación que debería de tener, así como Cristo con la iglesia. Él hace esta comparación, él hace esta analogía. ¿Por qué? Porque vea, en el mundo espiritual, y el que es espiritual, el que es un hombre de Dios, el que entiende la Escritura, sabe muy bien que si es un hombre, un padre de familia, tiene su esposa y maltrata a su esposa, él está cargando maldición para él mismo. Para él mismo al maltratar a su esposa, se está maldiciendo a sí mismo. El bien que le deseo a mi esposa, ese bien es para mí. Y viceversa, porque la Biblia lo dice claramente. ¿Por qué? Al maldecir a mi esposa, al no bendecirla, me estoy maldiciendo a sí mismo. Y por ende agarran terminación nuestros hijos. ¿Cómo puede haber bendición en un hogar así? Es difícil. Pablo fue claro. Ninguno busque su propio bien. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermano, tenemos que, realmente aquí nos está diciendo, aún la palabra nos dice, hace a un lado tu orgullo, tu egoísmo, y velar por el bien de tu pareja, de tu cónyuge, de tu esposa. Si tu esposa está enferma, tienes que ver por ella. Orar por ella, y si tiene los recursos, llevarla donde el médico, donde el doctor, comprarle lo que ella necesita. Y en todo, hermano. Porque Dios dice claramente en su palabra que la mujer, por ser mujer, es más débil por su género. Dice que es como un vaso frágil. En cambio el hombre, por su verdad, por su género, es diferente a la mujer. Entonces el Señor creó al hombre para proteger a la mujer. Y Pablo decía, tienes que cuidarla como a sí mismo, como a tu propio cuerpo. Así habla la Biblia. Entonces, ¿saben? En la Biblia encontramos encontramos términos como hogar, familia. Pero, ¿saben? Decíamos que es importante dentro de la pareja, dentro de la pareja, el matrimonio, que exista el amor. Es importante que exista paciencia entre ellos, que se reconozcan sus errores, el perdón el uno al otro cuando se equivocan, porque estamos claros que como seres humanos tenemos defectos, pero también hay virtudes, y debe de existir esa tolerancia, el amor al uno al otro. Y el amor es como una hoguera que tenemos que alimentarla. Y en una hoguera, para que esa hoguera se mantenga encendida, tiene que meter leña, ¿verdad? Para que siga ardiendo. Para alimentar ese fuego del amor debe de ser alimentado. Y eso debe existir dentro de la pareja. Y ese es el trabajo tanto de ambas partes. La palabra, podemos ver que el término hogar o la palabra hogar viene de un término, una etimología que es de latín, focus. Y esa palabra focus simboliza, es un símbolo de la familia. Focus, de ahí de la palabra focus viene foco de luz. También
se refiere a una hoguera. Se refiere a una hoguera. Y en algunos países a la hoguera le llaman chimenea. Nosotros aquí le decimos hoguera, pero en otros países le llaman chimenea. Entonces, imagínense, para que el hogar se mantenga ardiendo, encendido, hay que alimentarlo. Para que haya calor tenemos que alimentarlo con leña, para que haya más fuego. Entonces, la palabra hogar se refiere más que todo a algo, a una connotación de familia, que habita en un hogar donde hay luz, donde hay fuego, donde hay calidez. Entonces, el amor en el matrimonio debe ser como una hoguera que debe alimentarse para que se mantenga encendida entre la pareja. Recuerden que el amar es una decisión, es un compromiso. Dice la Biblia claramente que Dios es amor. Dios es amor. Y el Señor en sus palabras nos manda amar. Y a quien debemos de amar, primeramente a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? En el matrimonio es tu esposa, tu esposo. Nosotros no tenemos que aprender a amar. No nacimos con esa cualidad, con ese atributo como Dios. Pero sí, Dios nos manda a que amemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. En cierta ocasión, hermano, miren qué triste es, porque hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones de que suceden en el hogar, suceden en la familia. En cierta ocasión, había un matrimonio donde su esposa se enfermó de cáncer. Y esta señora podríamos decir, se le extendió el cáncer, invadió todo su cuerpo. Es decir, ya tenía metastasis. O metástasis le llaman a los médicos. De hecho, los médicos ya la habían desahuciado, ya no había remedio, no había probabilidades de que esta persona sobreviviera, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo su pareja, su esposo? La abandonó. Y de hecho que cuando uno se casa, lo primero que promete es que tiene que estar con su pareja, con su cónyuge, con su esposa, en los momentos más difíciles de la vida. Tiene que estar en los momentos de enfermedad. Y al ver este varón, que la esposa estaba enferma de cáncer y ya no había, podríamos decir, esperanza, se jaló y se buscó otra mujer y se buscó otra mujer, un amante. Y eso es común verlo en muchas parejas. ¿Por qué? Porque el hombre no valora a su esposa. Al ver esta situación de que el hombre deja a su esposa, no le interesa. ¿Por qué? Porque él no, como dice la Biblia, no anda buscando el bien de la otra persona, el bien de su cónyuge, no, sino que anda buscando su bienestar. Y en la pareja el Señor nos manda a cuidar a nuestra esposa y viceversa. Y el caso es que este hombre dejó a su esposa y se fue a buscar otra mujer y se hizo de un amante ahí, y la señora con hijos, imagínense. Y eso pasa comúnmente entre las parejas, que hay hombres cuando miran a la esposa enferma, con una enfermedad crónica, dicen, no, yo mejor me voy, aquí no hay nada que hacer. Y lo triste es que abandonan a la esposa en los momentos que más lo necesitaba, y los hijos. Pero ¿saben qué sucedió? Sucedió un milagro, y Dios sanó a esta mujer de cáncer.
Dios la sanó. En la misericordia y la soberanía de Dios, Dios la sanó. Y se fue el cáncer. ¿Y sabe qué sucedió? Que la señora se restauró, fue sana. Y el marido, que la abandonó en los momentos más difíciles de su vida, regresó a buscarla a ella, porque el amante que él había conseguido lo había traicionado con otro y lo había dejado. ¿Y qué le dijo la esposa? ¿Saben? La esposa le dijo: mira, yo te perdono porque no puedo guardarte rencor. Como cristiana te perdono y como padre de mis hijos, pero yo no puedo permitirte que vuelvas a convivir conmigo, cohabitar conmigo, porque en los momentos más difíciles de mi vida me abandonaste, le dice la esposa, me traicionaste, y yo no puedo convivir con una persona en cual ya no le tengo confianza. Y eso pasa con muchas parejas. Eso pasa con muchas parejas. A veces hay hombres que le dan mala vida a su esposa y durante muchos años, hermano, una vida de adulterio, y la esposa sufriendo en su casa, en su hogar, con los hijos, y el hombre con mujeres, con una y otra, y la pobre esposa sufriendo ahí. Y llega un momento que la esposa se cansa, le dice: hasta aquí nomás. Ya cuando el hombre quiso sentar cabeza, ya la esposa ya se cansó, y ya las heridas que tenía hasta ya se cicatrizaron. Y le digo, y ella esposa que le dice: mira, yo te acepto como el padre de mis hijos, pero ya aquí como esposo prefiero quedarme sola, pero ya no quiero convivir más. Y eso sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una mujer, al igual que un hombre, no puede vivir una vida en martirio, un matrimonio mártir. No, es difícil, hermano. No puede vivir una vida en esclavitud. No puede vivir una vida esclavizada. Tanto el hombre como la mujer. Se han dado caso de que, voy a hacer referencia a la mujer, se han dado caso que la mujer se va fuera del país y le dice al esposo: mira, amor, voy a ir a buscar un mejor futuro allá para mis hijos y para nosotros, hermano, y se va. Pasan los años, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y la mujer nunca regresó. Y estando allá, se metió con otro varón allá. Igual sucede el hombre. He conocido casos donde la mujer supuestamente se va a buscar mejores oportunidades allá en otro país, y deja a su esposo con niños con síndrome de Down, con enfermedades, con discapacidades. Mira, hermano, se van, dejan al esposo, dejan a los hijos y se hacen de otra pareja allá. Ahora la pregunta mía es: ¿el hombre va a estar esclavizado a esta mujer todo el tiempo? O viceversa, la mujer va a estar esclavizada a un hombre que se fue 20 años en Estados Unidos y allá hizo su pareja, hizo su hogar, tiene otra mujer. ¿Cómo va a estar la mujer esclavizada, hermano? Es ahí donde Dios le permite al hombre y le permite a la mujer una salida. Pero desde un principio no fue así. Así que, ¿sabe? Termino con Mateo 7:24. Mateo 7:24. Es un pasaje muy bonito, citado por muchos, por Jesús mismo lo hizo referencia a ese. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí está hablando esto, lo podemos aplicar al matrimonio. Si tu matrimonio lo fundas o lo fundamentas o tus cimientos están sobre la roca que es Cristo, van a venir problemas que eso no lo vas a evitar, pero va a permanecer porque la roca es Cristo, porque tu hogar, tu familia, estás en Cristo. Pero si hacemos todo lo contrario, es difícil. Es difícil. Así que le aconsejo que busque al Señor como hogar, como familia, como matrimonio. Y si usted es cristiana y su esposo no es cristiano, no importa, siga al Señor, porque su esposo, usted va a santificar a su esposo a través de usted, porque así lo dice la Biblia. El esposo que no es cristiano y la esposa que es cristiana dice que es santificado por aquel que ha reconocido a Cristo, que es una persona hija de Dios. Entonces, en esta noche le doy gracias a Dios, por este tema, por esta enseñanza. Le animo, ¿verdad?, que siempre esté con nosotros, nos siga a través de las redes sociales, ahí están los mensajes, siempre quedan en el canal, en la página del ministerio, y para cualquier consulta o consejería, asesoría, nos puede llamar también, ahí estamos, para aconsejarle, animarle. Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor, que me permite, Señor, el haber compartido tu palabra. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes cada día, Padre, a seguir adelante, Señor, y bendiga.